Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Bus20 Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Caterine Chekasaka en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Caterine, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy alegre de poder compartir con ustedes. Bueno, qué bueno que estés con nosotros. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Y bueno, iniciamos con nuestro tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es carácter y procesos. Okay. Actualmente estamos viviendo una crisis en Latinoamérica. Podemos ver altos índices de niveles de corrupción. Como les comenté, yo soy peruana y actualmente hay expresidentes que están encarcelados, ¿no? Y hay presidentes también que están en procesos, ¿no? En procesos judiciales por delitos que han cometido durante su mandato. Transparencia Internacional publica un informe global anual denominado Índice de Percepción de la Corrupción. Y en su último informe ha señalado que más de 2/3 de los países obtienen una puntuación por debajo de 50 de un total de 100 puntos. Lo que es sorprendente es de que aparte, ¿no?, de los presidentes, ¿no?, también existen lo que son los vicepresidentes, los ministros, y podemos ver a gente académicamente muy preparada, personas que han estudiado en universidades muy reconocidas, ¿no?, en el extranjero o en el país, con diplomados, con maestrías, con doctorados. Sin embargo, hay una carencia de integridad, de principios, de valores. Entonces ahí surge un escándalo, ¿no? Como personas académicamente muy preparadas que han ocupado altos cargos de gobierno pueden estar involucrados en actos de corrupción si son personas que han estudiado, ¿no? Y ahí surge eso, ¿no? Entonces, también nosotros como cristianos, como personas que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, también ocurre que nosotros podemos enseñar grandes cosas, podemos enseñar grandes verdades bíblicas, muy buenas virtudes, dar clases, ¿no? O como ahora, ¿no? Yo estoy compartiendo con ustedes la palabra. Y hay también personas muy preparadas, ¿no?, que tienen muchos conceptos de teología, ¿no?, de exégesis bíblica, y podemos dar una clase magistral con un contenido muy profundo de la palabra de Dios. Sin embargo, se puede ser, ¿no?, que una persona realice eso y salga del lugar y contradiga con sus acciones lo que ha enseñado unos minutos antes. O yo, ¿no?, que estoy compartiendo con ustedes, y luego de acá unos minutos después de que termine, me comporte de una manera muy diferente a lo que he enseñado, ¿no? También pasa de que nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, podemos servir, ¿no?, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, podemos dar un servicio, pero ¿cómo está nuestro carácter?, ¿no? Yo también puedo tener mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios y no practicar esas virtudes, ¿no? Por eso el tema de hoy día lo denominé carácter y procesos, porque una cosa es hacer muchas cosas para Dios, pero otra cosa es el carácter. O la frase muy escuchada, ¿no? Puedo tener mucha unción y Dios respalda su obra y no tener carácter. Entonces, en la Biblia nosotros podemos ver a lo largo de la palabra de Dios muchas personas, ¿no? Los ejemplos de Moisés, de Noé, ¿no?, de Pablo, de Sansón. Son vidas que la Biblia muestra sus virtudes, pero también muestra su falta de carácter, ¿no? Porque nosotros también entendemos de que nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia, ¿no? Entonces, el tema del el carácter sí se desarrolla, ¿no? Cuando nosotros
le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él va a desarrollar un proceso para formar nuestro carácter. Sin embargo, el carácter no debe ser un medio para alcanzar la salvación, sino es el resultado de haberle entregado nuestra vida a Dios. Para que, bueno, eso, ¿no? Aclarar. Y el tema de que, por ejemplo, vemos la vida de Sansón, por ejemplo, ¿no? Que era un hombre de Dios, que tenía un llamado nazareno. Sin embargo, sus acciones no obedecía la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, él tenía un deseo y automáticamente daba cumplimiento a ese deseo sin ponerse a pensar en las consecuencias. Sin embargo, vemos que había una unción especial de parte de Dios en su vida, ¿no? Una fuerza sobrenatural, lo que Dios le había dado, pero no tenía carácter, ¿no? Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter es un conjunto de rasgos, cualidades, circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distinguen de las demás. Entonces, nosotros como seguidores de Jesucristo, nosotros tenemos que distinguirnos de los demás por nuestro carácter, porque nuestro carácter se tiene que parecer a Jesús. Ahora, Jesús es el máximo ejemplo, ¿no? De carácter en la palabra, o sea, en la Biblia, ¿no? La vida de Jesús. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos ver el verbo, la palabra de Dios hecho carne a través de Jesucristo, ¿no? Porque él siempre era humilde, era servicial, era perseverante, siempre buscaba, ¿no? Darle la gloria a Dios. Su comida era hacer la voluntad del Padre, era un hombre paciente, pero no era permisivo, también confrontaba el pecado, ¿no? Era un hombre que si bien nos extiende su gracia, nos extiende su misericordia, también nos dice que dejemos de pecar, ¿no? Entonces vemos ahí un equilibrio en la vida de Jesucristo, un equilibrio. Vemos muchas virtudes en la vida de Jesucristo, ¿no? Que demuestran su naturaleza propia de ser el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Entonces nosotros, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, es una decisión, ¿no? Implica una decisión. Pero formar el carácter es un proceso que dura toda una vida, ¿no? Es un proceso que Dios ha iniciado en nuestras vidas, ¿no? Ahora también tenemos la vida de Pablo en la palabra de Dios, que fue un hombre de Dios que enfrentó duras pruebas, estuvo encarcelado, pero esas pruebas, esos procesos, esos momentos difíciles son los que desarrollan carácter en nuestra vida, ¿no? Ahora, la formación del carácter tiene como espejo a la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. Y esta se produce de manera más poderosa en tiempos difíciles, mediante las pruebas a través de procesos, ¿no? Ahí es donde formamos el carácter, a través de las pruebas, ¿no? Por ejemplo, Pablo estaba encarcelado, ¿no? Olvidado, encarcelado, ¿no? Entonces, ahí, entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad actualmente que es muy materialista, ¿no? Que muy consumista, ¿no? Entonces, si por ejemplo ponemos como ejemplo la vida de Pablo, él es un hombre que estuvo encarcelado, ¿no? Y él dijo que sabía vivir, ¿no? En la escasez y en la abundancia. Entonces, en una sociedad materialista diríamos, pero él está encarcelado, él no lo verían ahora, o sea, no lo verían tipo una persona exitosa, ¿no? Sin embargo, Pablo, en medio de esas pruebas, en medio de esos procesos difíciles, él es un gran ejemplo de cómo las pruebas y los procesos desarrollan carácter en nuestra vida, ¿no? Entonces, nosotros debemos dejar que Dios forje el carácter en nuestras vidas, ¿no? El Espíritu Santo obra en nosotros. Nosotros Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo, siempre nos está confrontando,
¿no? En el desarrollo de nuestro carácter, porque ese es el propósito de Dios, que nuestro carácter se forme, ¿no? Que lleguemos a ser como Cristo, ¿no? Que ese es el enfoque, ¿no? Que nuestra vida se parezca a la de Cristo, que se desarrolle, ¿no? Que la iglesia, su cuerpo, no sea embellecido, ¿no? Que nuestro carácter sea formado. ¿Y qué va a generar? El fruto del Espíritu, que es el amor, ¿no? Como anteriormente, bueno, pude compartir, que el fruto es el resultado de un proceso. Si ustedes pueden ver las plantas, el fruto es el resultado de un proceso. No es algo instantáneo, no es algo inmediato, ¿no? Una semilla ha tenido que ser plantada, ¿no? Se ha tenido que enfrentar a un proceso de cuidado, de regar la planta, de esperar su crecimiento, de echarle abono para que crezca saludable, ¿no? Entonces, es un proceso y eso ha dado como resultado un fruto. Y ese fruto es para otro, no es para uno mismo, no, sino que el fruto es para otro. Entonces, a través de los procesos desarrollamos carácter. Y cuando tú pases por una prueba muy dura, una prueba muy dolorosa quizás, ¿no? De repente, no sé qué estás enfrentando ahora, pero también las victorias son muy buenas. Las victorias se celebran y gloria a Dios por las victorias. Pero también los momentos difíciles son tiempos de Dios que nos permiten desarrollar un proceso y formar nuestro carácter, ¿no? Entonces, de repente estás pasando por la muerte de un familiar o estás pasando de repente por ejemplo, los padres de familia, de repente temas de conflictos con los hijos, por ejemplo, en una etapa, ¿no? Determinada, de repente tus hijos se toman decisiones que a ti no te parecen, ¿no? Porque de repente están alejadas de los principios y es duro para un padre, ¿no? Es difícil, ¿no? O de repente en tu trabajo, de repente tu jefe, ¿no? De repente él no te trata mal y son momentos difíciles y uno puede decir, pero Dios, este tiempo difícil, ese tiempo difícil está desarrollando carácter en tu vida. Ahora, no es una situación buena, claro que es incómodo, es malo, ¿no? Pero esas situaciones te enfocan, te reenfocan en lo que, en la visión de Dios para tu vida, ¿no? Te ayudan. Si bien esa situación no es agradable, sin embargo, Dios usa esas situaciones para reenfocarte en su visión, para llevarte hacia su plan perfecto, ¿no? Entonces, meditemos en eso, ¿no? Que los procesos, pues, forman carácter. Ahora, como les mencioné anteriormente, muchas veces nosotros podemos tener mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero, o yo también, ¿no? Les puedo dar una enseñanza o pueden tener otros maestros, ¿no? Que les den una enseñanza y eso es bueno. Sin embargo, no solamente nos quedemos con la enseñanza, sino también pongamos en práctica esa enseñanza, porque el objetivo, ¿no? De dar una enseñanza no solamente es el conocimiento, sino también es que el carácter se forme, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver en la palabra de Dios, en 1 Corintios 8, 1, 2, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. También podemos ver en la palabra de Dios, en Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De dar una enseñanza, de este programa, ¿no? Sembrando palabras de vida. Es una vida llena de buenas obras humildes, ¿no? El objetivo de este espacio, ¿no? Es que se pueda desarrollar, que ustedes puedan aprender principios de la palabra y que ustedes puedan desarrollar carácter en sus vidas, ¿no?
La verdad es que justo en este tiempo en mi país estamos viviendo un duro proceso, ¿no? Estamos viviendo día a día salen a la luz actos de corrupción, ¿no? Y la gente como que está un poco preocupada, ¿no? Por los acontecimientos. Y no creo que solo sea en mi país. Yo creo que también en México, también en Brasil, ¿no? Que están en épocas de, bueno, van a ir a una segunda vuelta, van a elegir a su presidente. Entonces, fuera de cualquier sesgo político, ¿no? Que cada uno puede tener o alguna preferencia política, algo que puedo ver, ¿no? Que algo también que me preocupa en la sociedad, en las escuelas, bueno, no solamente en el área política, también en el mundo empresarial, en la educación, ¿no? Hasta en las mismas organizaciones religiosas, ¿no? A veces se ven escándalos, ¿no? De abuso sexual, salen a la luz muchas cosas negativas, ¿no? Entonces, estamos viviendo actualmente en una sociedad que a veces tenemos acceso a mucha información. Nosotros nos podemos preparar académicamente, tenemos herramientas como YouTube, tenemos Internet, los buscadores, podemos acceder a información de otros países, tenemos acceso a muchas prédicas, tenemos mucho acceso a conocimiento, ¿no? Y podemos prepararnos y podemos instruirnos. Y claro, es algo bueno, ¿no? La preparación. Pero como dijo acá Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, el conocimiento no es malo, ¿no? Porque es necesario que uno aprenda, pero debe llevarnos, si nosotros aprendemos algo de la palabra de Dios, debe llevarnos a ponerlo en práctica, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? De la enseñanza, es que se forme nuestro carácter, no solamente que se quede en un conocimiento, sino que nuestro carácter sea formado. Entonces, yo les invito, ¿no? A que mediten en esta palabra, ¿no? De que su carácter sea formado. Y como dicen, ¿no? Es a veces, Dios al entregarle nuestra vida a Él ya ha iniciado este proceso, ¿no? De desarrollar carácter a través de pruebas, ¿no? Pero también vemos en la palabra de Dios que nosotros podemos alargar estos procesos, ¿no? Entonces, nosotros que podamos disponer nuestro corazón y que le preguntemos a Dios, Señor, en esta situación, ¿no? ¿Cómo, qué, qué fruto puedo desarrollar? ¿No? ¿Cómo mi carácter va a ser forjado en medio de esta situación difícil, en medio de esta situación complicada? Y también cada vez que escuchemos una enseñanza acerca de la palabra de Dios, siempre seamos conscientes de ello, ¿no? De que no solamente se trata de adquirir conocimiento, sino que el objetivo de esa semilla, de esa palabra de vida, por ejemplo, este espacio se llama Sembrando Palabras de Vida, es que esta semilla pueda dar un fruto y ese fruto sea tu carácter, que tu carácter se parezca al de Cristo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, nosotros, dice la palabra, bueno, como tema de conclusión, los procesos más difíciles abren las puertas más duraderas. Y los procesos nos dan el carácter para desafiar victorias más trascendentes. Los procesos forjan testimonio. Vemos la vida de Pablo, pónganse a pensar en la vida de Pablo, del apóstol Pablo, que estuvo encarcelado, tuvo que enfrentarse, ¿no? A duras pruebas, en el naufragio. Quizás para esta sociedad su vida, si es que lo ven desde un punto de vista materialista, no sería exitosa, porque estuvo encarcelado, estuvo en naufragio, ¿no? También vivió en escasez, también vivió en abundancia. Quizás para muchos no sería una vida exitosa. Sin embargo, nosotros, viéndolo desde un punto de vista, ¿no? De la palabra de Dios, es una vida próspera, es una vida nutrida, es una vida que nos ha traído grandes enseñanzas. Su vida de Pablo ha sido de gran testimonio. Y así también tu vida. Tu vida
puede ser de mucho testimonio en la vida de los demás. Actualmente yo me encuentro sirviendo en una ONG que se llama MMI, y en esta ONG personas con discapacidad reciben unas sillas de ruedas que es otorgada por un ministerio internacional que se llama Johnny y sus amigos. Entonces, Johnny es una persona que sufrió, tuvo un accidente y a raíz de eso se quedó tetrapléjica, ¿no? Entonces, ella hubo una temporada en su vida de que no entendía, ¿no? Cómo de ser una persona que podía hacer actividades, ¿no? Le gustaba el deporte, tenía grandes sueños, grandes aspiraciones, pero de un momento a otro, a raíz del accidente, se vio postrada en una cama de hospital durante 2 años y tenía, debido a los medicamentos, al tratamiento, tenía un estado que tú la veías y dicen que ella parecía como una persona muerta en vida, ¿no? Había bajado mucho de peso y al ver tú podías ver mucha tristeza. Y tú podrías decir, pero Dios, esta situación, como Johnny, ella es tu hija y está pasando un momento difícil, la veías como ella dice en su libro, porque tiene un libro, como un estado cadavérico. Y era muy triste. Su familia, sus amigos que iban a visitarlos, o sea, no la podían ni mirar porque les daba mucha tristeza. Sin embargo, en ese tiempo, en esa temporada, en ese proceso que ella vivió, Dios estaba forjando su carácter, ¿no? Porque ahora ella entendió que Dios tenía un propósito en su vida y que ella podía bendecir la vida de muchas personas. Y actualmente ese ministerio Johnny and Friends, a través del proceso que ella dejó que Dios hiciera en su vida, bendice a miles de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad muchas veces tienen que esperar, por ejemplo, en mi país no hay sillas de ruedas, por ejemplo, hay niños, ¿no?, que tienen parálisis cerebral, ¿no? Entonces requieren sillas especiales. Y aquí en mi país a veces no hay esas sillas y tienen que esperar 2 años para que puedan llegar esas sillas al Perú, o 3 años, ¿no? Y son también costosas y muchos no tienen los recursos para comprar estas sillas. Pero vemos como una persona que dejó, permitió, ¿no?, vivió un proceso duro, un proceso difícil, un proceso que realmente que fueron muchas lágrimas, ¿no?, de entender cómo Dios, ¿no?, podía usar su vida, ¿no?, si es que está tetrapléjica, está bendiciendo la vida de muchas personas, ¿no? Está bendiciendo y está transformando la vida de muchas personas. Ella, a través de ese proceso, desarrolló un fruto, y ese fruto está bendiciendo mi vida. Y yo sé que también está bendiciendo tu vida y está bendiciendo la vida de muchas personas a nivel mundial, personas con discapacidad. Ella fundó el ministerio Johnny y sus amigos y enseña, ¿no?, mucho acerca de las personas con discapacidad, cómo las personas con discapacidad también tienen, Dios, si ellos están aquí es porque Dios tiene un propósito para ellos, ¿no? Y ellos son muy valiosos y también son parte del cuerpo de Cristo y tienen algo muy valioso para aportar en la vida de iglesia, en la vida como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el proceso que tú estás desarrollando va a forjar testimonio, va a bendecir y va a desarrollar un fruto precioso que va a edificar la vida de las personas. Ahora, también nosotros, ¿no?, como estábamos hablando de la sociedad, hay personas, pues, ¿no?, que de repente no son un ejemplo de integridad y de carácter, pero también, como les conté, la vida de Johnny, ella, por ejemplo, sí es un ejemplo, ¿no?, de cómo cuando Dios desarrolla carácter en nuestra vida a través de los procesos, ¿no? Y también podemos ver muchas historias en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, reflexionemos y con manera de conclusión, ¿no?, tengamos en cuenta que el futuro de una nación depende de la virtud de sus ciudadanos, ¿no? Y no es algo que sea inmediato, como también les hablé, sino si nosotros queremos que nuestra sociedad cambie, tenemos una solución a largo plazo.
No es una solución inmediata de la noche, o no es si es que elegimos a un presidente cristiano, que él nos va a solucionar los problemas, que él va a ser nuestro salvador. No, no es así, sino que es una solución a largo plazo, es un proceso. Tú como padre, Dios te ha dado una responsabilidad de formar, de forjar el carácter en tu hijo pequeño, ¿no? En el libro de Proverbios vemos mucho eso, ¿no? Que los padres deben amonestar a sus hijos, que deben disciplinarlos, que deben formarlos, también en el libro de Deuteronomio, ¿no? Dice, señala, ¿no? Los mandamientos, pero todos los mandamientos tienen como fin eso, ¿no? Por forjar el carácter en la vida de uno. Entonces, si deseamos una sociedad diferente, nosotros debemos fomentar una formación sólida del carácter. Y nosotros tenemos a nuestro mayor ejemplo, que es Jesucristo. Entonces, esa es nuestra meta, ¿no? Ese es nuestro modelo a seguir, ¿no? Pero también sabemos de que nosotros somos imperfectos y nosotros también estamos en la gracia de Dios, ¿no? Pero vivamos de forma equilibrada, porque la gracia Jesús ha pagado un precio muy alto por nuestra salvación, ¿no? Y nosotros no, así digamos, no es por obras, ¿no? No es por lo que nosotros hagamos, ¿no? Sino es por su sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, también vivamos de forma equilibrada, que la obra de Jesucristo se evidencie en nuestras vidas, ¿no? Porque la gracia también es ese poder, ¿no? Que se perfeccione en nuestras debilidades, ¿no? Nos da al final, por la gracia, ese es que el carácter se forje en nuestras vidas, ¿no? Porque humanamente sería imposible, así como les conté la vida de Johnny, soportar eso, pero ella entendió que Jesucristo le daba la fortaleza para enfrentar ese proceso que ella estuvo pasando. Entonces sabemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y que la gracia de Dios, Él nos va a dar la fortaleza para que tú puedas soportar este proceso y puedas desarrollar un fruto precioso que es el amor, ¿no? Y que te puedas parecer más a Cristo. Gracias.